Muy buenas a todos, hoy vamos a continuar con la serie de teras por hora con la dungeon de Pyramid, Datamon, Nanomon Heart o como sea que le llamen en su grupo. Para comenzar vamos a tener en cuenta que la velocidad de movimiento mía no es la mejor y que en algunas ocasiones van a poder ver cómo le erro la pared porque estaba mirando una serie mientras. Ni bien abrimos el mapa, vamos a ver solo esta imagen, lo que no nos dice nada, pero viendo la imagen que les dejo a continuación se vuelve un poco más simple, teniendo que chocarnos las paredes correctas, lo que lo vuelve un poco tedioso. El drop que tiene también es un tanto particular, pero eso lo vamos a ver más adelante. En hard vamos a tener que medirnos porque no todos podemos hacerlo de la misma velocidad ni bajo las mismas condiciones. Los gacimones que de fondo nos estamos salteando, no todos pueden hacerlo, ya que más adelante se van a sumar a la pelea y lo que termina siendo una pelea un tanto molesta se vuelve peor todavía. Una vez que llegamos a la sala final, vamos a encontrarnos con Datamon o Nanomon, son lo mismo, y con Etemon una vez que matemos el primero. Lo que vamos a tener en cuenta es solo el drop de las cajas, ya que ni de G no contamos la comida, no sería muy parejo que digamos que en este caso sí la contáramos. Si bien veo desde el principio es muy poco probable que superemos el drop de IDG, solo estamos probando y recordemos que los pases son diarios, por lo que no podemos hacer 24 horas de una dungeon si no acumulamos esos pases primero. Pasando a la última parte, vamos directamente al drop. Bien, algo que vamos a tener en cuenta es que los precios los fijamos en base a muchos movimientos que hubo en mucho tiempo. Sé que algunas cosas están hoy más caras, como por ejemplo las frutas de Brasil. Hoy se venden fácil en 120M, se pueden vender en 150, las siguen comprando. Pero nosotros lo que usamos fue un número en el primer video y vamos a seguir usando los precios que estuvieron en su momento para evitar hacer cagadas y que sean valores totalmente diferentes. También hay que tener en cuenta de que podemos sacar un Vice que es asquerosamente caro. He visto cómo lo vendían a 30 teras, he visto cómo lo vendían a 50 y he visto cómo lo vendían a 70-80 teras. El tema es que hoy no sabría decir un precio fijo y que no es tan probable que te salga. Sí, he hecho 4 o 5 horas de dungeon en lo que voy jugando, justamente en LADMO, y he visto que salió 3 veces. Por ende, no es imposible que te salga. Sí, vamos a agarrar solo las cajas, por lo que una vez que escaneamos las 27, terminamos teniendo 5 backups que le calculamos un precio de 500M cada uno, por lo que tenemos un tera y medio. 3 frutas de Brasil, por lo que en el video anterior habíamos fijado un precio de 110M, por lo que tenemos 330M. 5 random data mid, que estas se venden a precios muy diferentes. He visto cómo las venden a 5M literal y cómo las venden a 60-70M también literal. Por lo que fijamos un precio en el medio. Yo he vendido muchas a 35-40M, por ende vamos a tomar el precio mayor, 40 de las que he vendido yo. Y habiendo sacado 5, vamos a sumar 200M a la cuenta. También sacamos 12 High Monster Card Level 1. Estas se venden muy fácil a 12M, por ende tenemos 144 más. Y cajas de clones de la A a la S. Acá sacamos 27. En esto vamos a usar un precio intermedio que son 5M porque los he visto muy baratos y los he visto más caros y he visto que los compran. No tanto ahora, pero sí en un momento se compraban mucho. Por ende vamos a usar un precio intermedio que es 5 porque si bien hoy no hay movimiento, puede que cuando empiecen todos los que están con las cuentas jumping que los empiecen a clonar y empiecen a buscar justamente los stats perfectos y empiecen a comprar esas cajas. Por ende vamos a dejarlos ahí. 5M cada una, serían 135M al final. 2 cajas de atributo, que si bien esta caja la mayoría las tira, yo he vendido los atributos que trae en 150M y se venden fácil, por ende vamos a sumarle 300M a la lista. Y lo más importante y lo que la gente más bastardea son las bananas. Salieron 450 bananas. Yo las he vendido en 8, 9M y he comprado en 5 y revendido en 7. Por ende vamos a dejarle ese precio al final, vamos a hacer un intermedio que sean 7M cada banana. Con 450 sacamos 3 teras 150M. En la cuenta final terminamos sacando 5 teras 759M, lo que no llega ni a alcanzar a la mitad ahí de Hard, pero nos deja una posibilidad de sacar un Vice, por lo que sigue siendo rentable. Tener esa chance y decir, bueno, no sé, lo saco o tengo pases, los quemo. Porque recuerden que los pases son limitados, nos dan 2 por día y no son demasiados los que podemos hacer. Son 27 por hora. Si en una hora hicimos 27, prácticamente estaríamos quemando en 2 horas lo que hacemos en un mes entero. Bueno, es una dungeon a tener en cuenta, a no olvidarse, y al que le guste hacer
simplemente animarse a hacerlo. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima.